Él hará lo que promete. Vamos a leer la palabra de la Santa Biblia, Reina Valera 1960, en el Antiguo Testamento. Continuamos estudiando el libro de Jueces desde el capítulo 8 en adelante. Pero los hombres de Efraín le dijeron: ¿qué es esto que ha hecho con nosotros, no llamándonos cuando iba a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente. A los cuales él respondió: ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeeb, príncipe de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Y vino Gedeón al Jordán, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansado, más todavía persiguiendo. Y dijo a los de Sucó: yo os ruego que deis a la gente que me sigue alguna bocado de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y Salmuná, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucó respondieron: ¿están ya Seba y Salmuná en tus manos para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo: cuando Jehová haya entregado en mis manos a Seba y a Salmuná, yo trillaré vuestra carne con espino y arrojos de desierto. De allí subió a Peniel y le dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucó. Y él habló también a los de Peniel diciendo: cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuná estaban en Calcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres, todo lo que habían quedado de todo el ejército de los hijos de Oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en la tienda de Oriente de Noboa y de Jotbejá, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuná, él los siguió y prendió a los 2 reyes de Madián, Seba y Salmuná, lleno de espanto a todo el ejército. Entonces Gedeón, hijo de Joab, volvió de la batalla antes que el sol subiese, y tomó a un joven de los hombres de Sucó, y le preguntó, y él le dio por escrito los nombres de los principales de los ancianos de Sucó, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucó, dijo: he aquí a Seba y a Salmuná, acerca de los cuales me zareristeis, diciendo: ¿están ya en tus manos Seba y Salmuná, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ello a los de Sucó. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Luego dijo a Seba y a Salmuná: ¿qué aspecto tenían aquellos hombres que matasteis en Tabor? Y ellos respondieron: como tú, así eran ellos.
cada uno parecía hijo de rey. Y le dijo: mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová, que si le hubierais conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter su primogénito: levántate y mátalo. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuná: levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuná, y tomó los adornos de luneta que sus camellos traían al cuello. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor, tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos ha librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y le dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oros, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió 1700 siclos de oro, sin la plancha, y joyeles, y vestido de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ello un ephod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras de ese ephod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Luego Jerobbaal, hijo de Joab, fue y habitó en su casa, y tuvo Gedeón 70 hijos, que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo, y le puso por nombre Abimelech. Y murió Gedeón, hijo de Joab, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joab en Ofra de los Abiezeritas. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse, yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Zerit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que lo había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se postraron agradecidos con la casa de Jerobbaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho a Israel. Abimelech, hijo de Jerobbaal, fue a Siquem, a los hermanos de su madre, y habló con ellos y con toda la familia de la casa del padre de su madre, diciendo: yo os ruego que digáis en oído de todos los de Siquem, que os parece mejor que os gobiernen 70 hombres, todos los hijos de Jerobbaal, o que os gobierne un solo hombre. Acordaos que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Y hablaron por él los hermanos de su madre en oído de todo lo de Siquem,
todas estas palabras y el corazón de ellos se inclinó a favor de Abimelech, porque decían: vuestro hermano es, y le dieron 70 siclos de plata del templo de Baal-Berit, con los cuales Abimelech alquiló hombre ocioso y vagabundo que le siguieron. Y viniendo a la casa de su padre en Ofra, mató a sus hermanos, los hijos de Jerobbaal, 70 varones sobre una misma piedra, pero quedó Jotán, el hijo menor de Jerobbaal, que se escondió. Entonces se juntaron todos los de Siquem con toda la casa de Milo, y fueron eligieron a Abimelech por rey cerca de la llanura del pilar que estaba en Siquem. Cuando se lo dijeron a Jotán, fue y se puso en la cumbre del monte de Gerizim, y alzando su voz clamó y le dijo: oídme, varones de Siquem, y así os oiga Dios. Fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: andad tú, reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grandes sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid: pues ven tú, reina sobre nosotros. Y la vid les respondió: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ir a ser grandes sobre los árboles. Y dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me elegís por rey sobre vosotros, venid y abrigaos bajo de mi sombra. Y si no salga fuego de la zarza y devore a los cedros del Líbano. Ahora pues, si con verdad y con integridad habéis procedido en hacer rey a Abimelech, y si habéis actuado bien con Jerobbaal y con su casa, y si le habéis pagado conforme a la obra de sus manos, ¿por qué mi padre peleó por vosotros y expuso su vida al peligro para librarlos de las manos de Madián? Y vosotros os habéis levantado hoy contra la casa de mi padre, y habéis matado a sus hijos 70 varones sobre una misma piedra, y habéis puesto por rey sobre los de Siquem a Abimelech, hijo de su criada, por cuanto es vuestro hermano. Si con verdad y con integridad habéis procedido hoy con Jerobbaal y con su casa, que gocéis de Abimelech y él goce de vosotros. Y si no, fuego salga de Abimelech, que consuma a lo de Siquem y a la casa de Milo, y fuego salga de los de Siquem y de la casa de Milo, que consuma a Abimelech. Y escapó Jotán y huyó y se fue a ver. Allí se estuvo por medio de Abimelech su hermano. Después que Abimelech hubo dominado sobre Israel 3 años, envió Dios un mal espíritu entre Abimelech y los hombres de Siquem, y los de Siquem se levantaron contra Abimelech, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobbaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelech su hermano, que lo mató, y sobre los hombros
los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en la cumbre de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, vino con su hermano y se pasaron a Siquem, y los de Siquem pusieron en él su confianza. Y saliendo al campo y vendimiaron sus viñedos y pisaron las uvas e hicieron fiesta, y entrando en el templo de sus dioses comieron y bebieron y maldijeron a Abimelech. Y Gaal, hijo de Ebed, dijo: ¿Quién es Abimelech y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul ayudante suyo? Serví a los varones de Hamor, padre de Siquem. Pero, ¿por qué le hemos de servir a él? Ojalá estuviera este pueblo bajo mis manos, pues yo arrojaría luego a Abimelech y diría a Abimelech: aumenta tu ejército y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Ebed, se encendió su ira y envió secretamente mensajero a Abimelech, diciendo: he aquí que Gaal, hijo de Ebed, y sus hermanos han venido a Siquem, y he aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate pues ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscada en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad, y cuando él y el pueblo que está con él salga contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche, Abimelech y todo el pueblo que con él estaba pusieron emboscada contra Siquem con 4 campañas. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad, y Abimelech y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul: he allí gente que desciende de la cumbre de los montes. Y Zebul le respondió: tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal y hablar y dijo: he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió: ¿dónde está ahora tu boca con que decía: ¿quién es Abimelech para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenía en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y Gaal salió delante de Siquem y peleó contra Abimelech. Mas lo que persiguió a Abimelech, y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelech se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo, y fue dado aviso a Abimelech, el cual, tomando gente, la repartió en 3 campañas y puso emboscada en los campos. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y lo atacó. Porque Abimelech y la campaña que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad. Y las otras 2
campaña acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelech peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto, todos los que estaban en la torre de Siquén se metieron en la fortaleza del templo del dios Berí. Y fue dado aviso a Abimelech de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquén. Entonces subió Abimelech al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelech una hacha en sus manos y cortó unas ramas de los árboles y levantándose la puso sobre sus hombros diciendo al pueblo que estaba con él: lo que me habéis visto haber apresurado a hacerlo como yo. Y todo el pueblo cortó también cada una de sus ramas y siguieron a Abimelech y la pusieron junto a la fortaleza y prendieron fuego con ella a la fortaleza, de modo que todos los de las torres de Siquén murieron, como unos 1000 hombres y mujeres. Después Abimelech se fue a Tebes y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí la puerta se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelech a la torre y combatiéndola llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer su pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo: saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí: una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Y cuando los israelitas vieron muerto a Abimelech, se fueron cada uno a su casa. Así pagó Dios a Abimelech el mal que hizo contra su padre, matando a sus 70 hermanos. A todo el mal de los hombres de Siquén lo hizo Dios volver sobre su cabeza, y vino sobre ellos la maldición de Jotán, hijo de Jerobbaal. Después de Abimelech se levantó para librar a Israel Tolá, hijo de Fúa, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín. Y juzgó a Israel 20 años y murió y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenía 30 ciudades que se llamaban las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales y a Astaró, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová y no le sirvieron. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel y lo entregó
en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servimos a los Baales. Y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos de Egipto, de los amorreos, de los amonistas y los filisteos, de los de Sidón, de Amalek y de Maón, y clamando a mí no os libre de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos, por tanto yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libréis ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libre de este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Entonces se juntaron los hijos de Amón y acamparon en Galaad. Se juntaron asimismo los hijos de Israel y acamparon en Mizpa. Y los príncipes y el pueblo de Galaad dijeron el uno al otro: ¿quién comenzará la batalla contra los hijos de Amón? Será caudillo sobre todo lo que habiten en Galaad. Palabra del Señor. Hermanos, el libro de Jueces nos está hablando de un tiempo difícil que está pasando el pueblo de Dios cuando sale del desierto y le han entregado sus terrenos que le correspondían. En vida de Moisés, Dios habló de mandamientos y reglas que debían cumplirse, y al morir Moisés le sigue Josué, y Josué entrega a cada uno su territorio y le recuerda las normas, reglas, preceptos que todo aquel que haya visto los prodigios y milagros de Dios y fuera parte de esa alianza debía cumplir para mantener allí la presencia de Dios, guiándolo en todo momento, y su protección. Resulta que Josué le recuerda a ellos que debían ser obedientes y que cuando llegaran a la tierra que le correspondía, debían derribar a todos los dioses y las personas que estaban viviendo en esa tierra, porque esa gente y esos dioses no eran gratos al Señor, y que el Señor le entregaba esa tierra a los hijos de la herencia de Abraham, de Isaac, de Jacob, pero que el compromiso era que no continuaran con la costumbre belicosa de esos pueblos adoradores de ídolos que no reconocían al Dios vivo. Te entrego esta tierra, pero tú aquí vas a venir a hacer lo que yo te mando. Me vas a obedecer y vas a expulsar de esta tierra todo lo que no sea grato a mí. Mas los hijos de Dios que obtuvieron esa tierra dejaron a la gente que habitaba allí
y ellos prontamente se prostituyeron. Y de ahí pasaron situaciones muy difíciles porque ya estaban solos y Dios lo había abandonado. No tenían intercesores como Moisés, que oró bastante tiempo para que Dios fuera misericordioso con el pueblo que era rebelde, y no tenían a un Josué que se esforzó en batalla para poder hacer cumplir la promesa que Dios le mandaba que le ayudara en esa misión. El pueblo, al desobedecer a Dios, Dios se aparta de él. Y por eso que ayer, hoy, siempre Dios habla a cada uno de nosotros directamente a través de su palabra. Cuando nosotros leemos y meditamos su palabra, cuando nosotros oramos y hablamos con Dios, y cuando nosotros nos congregamos en las comunidades religiosas de cada uno de nosotros que nos corresponde o que decidamos congregarnos, y no necesariamente, porque Dios siempre va a hablar a nosotros justicia y misericordia, lo que más exige Dios en que se cumplan sus preceptos, para no simplemente como una doctrina o como un ejercicio o como una pesadez, una tarea difícil, sino es porque Dios protege y guía a aquel que está cumpliendo sus normas y sus leyes. O sea que normalmente si violamos una ley, esa ley misma, por violarla, nos castiga, de manera que Dios manda a la obediencia y a la justicia para que la desobediencia y la falta de justicia no castigue automáticamente al ser humano que hay en nosotros. Entonces, Jueces viene a ser un proceso y un tiempo que el pueblo de Dios tiene que vivir manejado por una persona que se elige del grupo para que lo pueda salvar del hoyo, el mal, el error en que han caído, porque Dios se aparta y ese juez se hace intercesor. Anteriormente, de estos capítulos, vimos como Gedeón viene a ser el representante que lo libra de los madianistas, que se apoderan de su cosecha y lo dejan destrozado y le acaban la vida. Gedeón en su tiempo luchó para sacar a esa gente y destruir ese gobierno que oprimía al pueblo. Pero luego que muere Gedeón, ellos siguen haciendo lo que no le agrada a Dios y no aparece un juez. Hasta ahora vamos leyendo aquí en los capítulos 9, 8, 10, que vemos todo lo que están sufriendo en la situación social agrícola, porque tienen un yugo extranjero, y Abimelech, que viene a ser uno de los hijos de Gedeón, mata a todos sus hermanos para él tomar el poder. Por eso que la palabra de Dios ayer, hoy, siempre habla a cada uno de nosotros, y no habla en todo ámbito, habla en lo público y habla en lo privado, habla en nuestra conciencia y habla en la justicia y en la verdad. Leer la palabra de Dios es educarnos, instruirnos, es conocer, es ampliar, es alimentar el Espíritu de Dios en nosotros, es concientizarnos hacia vivir mejor con nuestro conciudadano, con el prójimo, y amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti misma. Es un mandato que nos ayuda a tener el conocimiento y aprender a reconocer que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y solo a través de Jesús nosotros podemos tener una relación con el Padre, porque el Padre en su divina misericordia, ayer, hoy y siempre, da a su Hijo. Estamos en el Antiguo Testamento, pero luego en el Nuevo Testamento vemos cómo todavía Dios, encima de nuestra rebeldía, nos regala la salvación a través de su Hijo Jesucristo. Y su Hijo Jesucristo, que viene a dar una salvación voluntariamente, sin cobrarnos un centavo, y no por obra, sino por gracia y por amor de Dios.
se entrega en una cruz, y no cualquier cruz, una cruz de blasfemia, de tortura, de castigo, de sufrimiento, y aún así para que aquel que hoy entienda la gracia inmensa del Padre por amor a cada uno de nosotros, sin importar quiénes seamos y sin importar los pecados que hayamos cometido, si nos arrepentimos y vamos a Él. Él dijo que Él abrirá su corazón y nos oirá, abrirá su brazo y nos recibe como el hijo pródigo. Entonces es un deber y es una salvación aceptar a Jesús, pero para aceptar a Jesús se necesita nacer de nuevo, y para nacer de nuevo se necesita crear en el agua y el espíritu esa fe, aumentarla y aceptar una convicción verdadera para que pueda venir el Espíritu Santo y capacitarnos para estar de la mano de Jesús, con nuestra cruz a cuesta, hacia una relación personal con el Padre, guiado por el Espíritu Santo.